tema de parasitosis, ¿ok? Comencemos con este tema entonces, EDA según AIEPI. Cuando hablamos de EDA, doctores, según AIEPI, primeramente tenemos que entender qué es AIEPI. Y cuando hablamos de AIEPI, doctores, vamos a decir que AIEPI es la atención integral a enfermedades prevalentes en la infancia. ¿Bien? ¿Qué quiere decir este AIEPI? Van a ser las enfermedades más comunes que ocurren en los pacientes pediátricos. ¿Por qué viene un paciente pediátrico a la consulta? ¿Quién se acuerda? Porque tenía alguna alteración en la parte respiratoria, o porque estaba con diarrea, o porque estaba con vómito, o muchas veces por lesiones en la piel, ¿sí o no? Después es muy difícil que venga el paciente pediátrico. Entonces, por eso mismo, AIEPI, su función es intentar identificar estas patologías, como por ejemplo la enfermedad diarreica aguda, el tema del día de hoy, la IRA, ¿no?, de la parte respiratoria aguda, como también la desnutrición, hablamos la anterior semana, ¿no? ¿Se acuerdan de la desnutrición? Y al mismo tiempo enfermedades exantemáticas de los pacientes en esta situación. Entonces, eso es nuestra función, doctores, entonces, como AIEPI. Pero, doctores, cuando hablamos de este tipo de características de AIEPI, y específicamente EDA, vamos a decir que EDA quiere decir una enfermedad diarreica aguda. Esta enfermedad diarreica aguda nos vamos a basar entonces a entender los términos que dice esta parte de la frase. Enfermedad, ok, sabemos que es enfermedad. Diarreica, tenemos que tener el concepto de diarrea. Cuando vemos el concepto de diarrea, vamos a recordar que diarrea es cuando el paciente tiene un aumento de la defecación, pero al mismo tiempo no solo aumenta la cantidad de defecación, sino que disminuye esa consistencia. La consistencia de las heces fecales, doctores, tiene que ser siempre de característica sólida. El problema en este tipo de paciente es que se convierte en forma líquida. ¿Bien? Pero al mismo tiempo, dentro del diccionario médico, doctores, vamos a encontrar que dice mayor a 3 durante 12 horas. Cuando hablemos de pediatría, doctores, esta partecita mayor a 3 durante 12 horas, como que la vamos a eliminar. ¿Por qué la vamos a eliminar? Porque cuando vemos un paciente pediátrico, específicamente neonato, ¿cuántas veces defeca este paciente? Un montón de veces, ¿no? Tiene la lactancia y defeca, tiene la lactancia y defeca, tiene la lactancia y defeca. Entonces puede muchas veces superar a esas 3 durante 12 horas. Así que solamente nos vamos a quedar con esta parte de la superior. Un aumento de la defecación y un rebajamiento de la consistencia de las heces fecales. Bien, vamos a recordar también otro término que quiere decir la disentería. La disentería, doctores, quiere decir una eliminación de las heces fecales con sangre o con moco. Mayormente está producido por una bacteria, que la bacteria va a ser la Shigella. Bien, la Shigella es una de las bacterias más comunes que nos van a producir esto. En cualquier tipo de examen, entonces, si es que nos preguntan qué tipo de bacteria que te produce disentería, Shigella, inmediatamente, a ojo cerrado, y esa va a ser nuestra respuesta. Bien, ok, continuemos entonces con la parte de las diarreas. Al momento, doctores, que ver una diarrea, vamos a decir que una diarrea es como un síndrome que puede presentar muchas veces la amenaza del estado general del paciente. Una persona con diarrea puede llegarnos a producir tanta deshidratación y eso puede causar la muerte del paciente. Por eso mismo estamos investigando este tipo de patología en todas sus características. Lo que vamos a hacer entonces en este caso es intentar identificar cuáles van a ser las causas para una diarrea. Una diarrea, doctores, puede producirse por infecciones. Tenemos virus, bacterias, hongos, parásitos que nos pueden provocar este tipo de diarreas. Entonces, estos elementos, doctor, estas sustancias, estos microorganismos pueden ingresar al cuerpo y provocarnos esta cantidad de defecación de forma líquida. Dentro de las infecciosas, doctores, tenemos a estos 4 elementos como virus, como por ejemplo el más común, el rotavirus. Tenemos otro virus, calcivirus, adenovirus entérico de la misma manera. Son virus comunes que nos van a provocar diarrea, más aún en la etapa pediátrica. Bien, tenemos bacterias. La bacteria, doctor, es como la E. coli, la Shigella que acabamos de hablar, ¿sí o no? Tenemos otra más que puede ser la salmonela, ¿sí o no? La salmonela también nos puede provocar este tipo de diarreas, como el Campylobacter. Al mismo tiempo, doctores, podemos tener parásitos. Los parásitos como la entamoeba histolítica, como la Giardia lamblia, nos pueden llegar a provocar también diarreas constantes en el paciente. Y también no nos olvidemos de los hongos.
Aspergillus. Es uno de los hongos más comunes, doctores, en el cuerpo del ser humano que nos puede llegar a provocar este tipo de diarreas. Bien, al mismo tiempo tenemos que hablar otra causa de las diarreas, los alimentos. En realidad, doctor, estamos hablando ahorita de los alimentos contaminados, sí, pero también puede ser alimentos comunes que estén limpios que nos lleguen a producir diarreas. Como por ejemplo, muchas ocasiones, doctores, los pacientes arriba de 6 meses de vida, ¿qué era su primer alimento antes de los 6 meses? Solo leche materna, ¿sí o no? Solo lactancia exclusiva. Pero a partir de los 6 meses comenzamos a hacer una alimentación complementaria. Introduzco ahora otro tipo de alimentos en el paciente. Esos tipos de alimentos, doctores, nunca ingresó en el cuerpo de ese bebé. Como nunca ingresó en el cuerpo de ese bebé, es un elemento extraño para el cuerpo. O sea que el cuerpo en ese momento lo que va a hacer es intentar expulsarlo lo más rápido posible porque piensa que es algo anormal, hasta que después el cuerpo entienda que es algo normal. Por eso mismo es muy común que los pacientes más de 6 meses lleguen a la consulta viniendo con diarreas. Nuestra pregunta es a los padres: señor, ¿su hijo tuvo fiebre? Primera cosa, mayormente este tipo de alimentos nuevos no llegan a producir fiebre. Segundo, ¿su hijo introdujo algún tipo de comida nueva durante este tiempo? Mayormente los padres dicen: sí, doctor, comencé a darle este tipo de papilla, comencé a darle este tipo de alimento, y no lo podemos sospechar. Lo interesante de este tipo de diarreas, doctores, es que no dura mucho tiempo. Mayormente es 1 o 2 defecaciones líquidas y ahí se corta. ¿Listo? No es bastante tiempo. Alteraciones metabólicas del paciente pediátrico. Puede llegar a producirnos también este tipo de características. ¿Por qué? Estos tipos de pacientes, recordemos que son muy pequeñitos. Y como son muy pequeñitos, alguna alteración metabólica del paciente puede ser que nos llegue a provocar diarreas. Paciente pediátrico está resfriado, te puede provocar diarrea. Tiene una ITU, te puede provocar diarrea. Tiene una cefalea, te puede provocar diarrea. Entonces, cuando el cuerpo es muy pequeñito, llega a alterarse todo el cuerpo. Nosotros los adultos, como ya somos mucho más grandes, ya se focaliza en distintos otros tipos de áreas. ¿Entendieron, doctores? ¿Sí? A eso se refiere entonces las causas para una diarrea. Pero esta diarrea también se puede llegar a clasificar. Y la diarrea que estábamos hablando a un inicio, doctores, la podemos clasificar primeramente según su tiempo. Puede ser agudo. Bien, cuando hablamos de agudo, vamos a decir una diarrea que dura hasta 14 días. Pregunta: ¿quién de ustedes tuvo una diarrea hasta 14 días? Es mucho tiempo, ¿sí o no? Aquí es donde más o menos el estudiante de medicina como que se confunde y dice: doctor, ¿en serio 14 días? Y sí, diarrea hasta 14 días sería considerada una diarrea aguda. De 14 días a 30 días está considerada como una diarrea persistente, entonces que persiste por mucho tiempo, 14 a 30 días. Y solamente vamos a decir diarrea crónica cuando el paciente tenga más de 30 días con diarrea. Ahí es donde uno dice: doctor, ¿tanto tiempo con diarrea? ¿En serio? Y sí, puede ocurrir mucho tiempo la diarrea. Lo importante, doctores, es identificar las otras complicaciones que nos puede llevar a esa diarrea. Bien, chicos, ¿sí? Mayormente, cuando nosotros tenemos diarreas agudas, casi una gran mayoría de las partes van a ser diarreas virales. No quiere decir que todas son, una gran mayoría son virales. Recordemos que los virus, doctores, nuestro cuerpo crea las inmunoglobulinas y las elimina. Entonces, como llega a eliminarlas, doctores, rápidamente es autodelimitada. Si fuera más de 14 días, doctores, automáticamente descartamos de que sea un proceso viral y puede ser bacteriana, fúngica o parasitaria. Pero si fuera una crónica, doctores, también descartamos ahora los virus y las bacterias. ¿Y por qué vamos a descartar las bacterias, doctores? Imagínense un cuerpo con más de 30 días con una bacteria. Ya debería haber producido una sepsis y muchas veces la muerte del paciente. ¿Sí o no? Pero los hongos y los parásitos, la gran mayoría de los hongos y los parásitos son huéspederos. Eso quiere decir que se queda en el cuerpo, necesita del cuerpo para poder vivir. Entonces no va a eliminarlo, va a dejarlo ahí por un cierto tiempo y puede ser más de ese tiempo. ¿Entendieron, doctores? ¿Sí? Es una forma también como poder descartar cuál es la causa de nuestra diarrea. Pero al mismo tiempo, chicos, existe una clasificación. Y la clasificación según
IEPI. Bien, si en algún lugar te preguntan cómo se clasifica la diarrea, solamente el término de diarrea, siempre les respondan aguda, persistente y crónica. Pero si escuchas cómo se clasifica la diarrea según IEPI, bien, la que quiere escuchar el jurado va a ser esta de acá. Enfermedad diarreica aguda sin deshidratación, enfermedad diarreica aguda con deshidratación, enfermedad diarreica aguda con deshidratación grave o disentería. Si se dan cuenta, doctores, esta clasificación de IEPI solo me identifica a diarreas agudas. Entonces, diarreas menos de 14 días que las vamos a clasificar de este tipo de características. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, doctor, este tipo de edad, la diarrea nos puede llevar a provocar deshidratación. La cosa es entender si mi paciente está deshidratado o no está deshidratado. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta si está deshidratado o no? Tenemos parámetros más aún en la etapa pediátrica. Nosotros los adultos, doctores, ¿tenemos fontanela, sí o no? No, ya está totalmente cerrada, ¿sí o no? Pero los pacientes pediátricos, muy bien, más aún neonatos, tienen la fontanela. Entonces la fontanela puede estar hundida caso sea un paciente que tenga una deshidratación. Bien, fontanela hundida. Segundo, los ojos de los pacientes, doctores, cuando está deshidratados se hunden. Entonces puede haber ojos hundidos en el paciente. Tercero, muchas ocasiones, doctores, los niños lloran, ¿sí o no? Y cuando lloramos, ¿qué sale? Lágrimas. Si el niño está deshidratado, doctores, puede haber llanto o lloro sin lágrimas. ¿Bien? La boca, doctores, recordemos que siempre tiene que estar húmeda, ¿verdad? Tiene que haber saliva. Si un paciente deshidratado, boca seca. Y por último, doctores, el signo del pliegue. El signo del pliegue, doctores, vamos a hacer en la piel. No hacemos en el brazo, no hacemos en el tórax, no hacemos en las piernas. ¿Hacemos dónde, doctores? En la región abdominal. En el momento de hacer en la región abdominal vemos el signo del pliegue y si se queda la piel, muy bien, con esa forma de pliegue, el paciente tiene deshidratación. De preferencia, doctores, cuando vemos un signo de deshidratación, lo mantenemos como EDA con deshidratación. Y si vemos más de 2 signos de estos que estén presentes en el paciente, podemos sospechar que el paciente esté con deshidratación grave. ¿Bien, chicos? ¿Sí? Con eso, doctores, tenemos entonces las clasificaciones de EDA según AYEP. La cosa es, doctores, intentar investigar a este paciente, poder encontrar cuál es la causa completa o cómo yo puedo solicitar exámenes a este paciente. Los exámenes que vamos a solicitar a este paciente, doctores, que tiene diarrea, primero, un hemograma. ¿Bien? El hemograma, doctores, vamos a solicitar siempre en un paciente con diarrea, porque en el hemograma lo que tengo que verificar es tanto la serie blanca como la serie roja. En la serie blanca me va a identificar si es virus, si es parásito, si es hongo, si es bacteria. Dependiendo, si están elevándose los eosinófilos, si están elevándose los linfocitos, si están elevándose los segmentados. Depende de todo eso. Entonces eso es lo que yo me voy a buscar en la serie blanca. Pero en la serie roja, lo que voy a ir a buscar específicamente es el hematocrito. ¿Bien? Cuando el hematocrito está elevado, quiere decir que mucha cantidad de plasma salió. Entonces está tan deshidratado que hasta el mismo líquido de la sangre se pierde y la sangre se vuelve mucho más espesa. Si yo tengo un hematocrito que está abajo, quiere decir que hay una hemodilución del paciente, entonces el paciente está hidratado en realidad. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Hemograma. Segundo, yo tengo que identificar el microorganismo. Y para identificar el microorganismo, coproparasitológico o mocofecal. Cualquiera de estos dos exámenes, doctores, de preferencia los dos, siempre solicitan a su paciente que está con diarrea y que van a identificar el microorganismo. Al mismo tiempo, pueden solicitar otro estudio muy parecido al coproparasitológico, que va a ser el coprocultivo. Yo voy a agarrar la heces fecal, voy a pasar dentro de las plaquetas o dentro de las planchitas y eso lo voy a dejar durante 2 a 3 días. Y voy a ver ese cultivo de ese microorganismo. A ese examen también puedo adicionar otro más, antibiograma. Entonces, mayormente, coproparasitológico, moco fecal, coprocultivo más antibiograma. Y el antibiograma va a identificar qué tipo de fármaco es el que voy a poder utilizar en este paciente y ver la resistencia o ver si es sensible esta bacteria, caso sea al fármaco. ¿Bien? ¿Qué más, doctora? Bien, ¿cómo vamos a hacer el simple y el seriado? En un paciente adulto siempre vamos a dar un coproparasitológico simple.
En un paciente pediátrico, de preferencia un copro parasitológico seriado. El simple quiere decir una sola toma. El seriado podemos meter 2 a 3 tomas. Recuerda que en un paciente pediátrico, bueno, pero un paciente adulto, si le decimos que recolecte las heces fecales, va a ir al baño, va a defecar en el pomito y va a ser directamente, ¿sí o no? Pero en un paciente pediátrico, ¿cómo vas a recolectar? ¿Le vas a decir al niño, defeca acá? No, mayormente sacamos la muestra ¿de dónde? Del pañal. Entonces en el pañal muchas veces puede estar contaminado. Por eso yo tomo 2 a 3 muestras. Si en la primera y en la segunda hay el mismo microorganismo, quiere decir que no fue contaminado, quiere decir que fue del niño propiamente dicho este bacteria. Bien, entonces esa va a ser la diferencia. Pacientes pediátricos, seriado. Pacientes adultos, simple de preferencia. Bien, ¿qué más puedo solicitar? Sangre oculta en heces. La sangre oculta en heces, doctores, es para poder identificar a esa disentería causada por qué? Por la Shigella, obviamente. Pero yo puedo estar en el campo, por ejemplo, y no tengo laboratorio. ¿Será que puedo encontrar la sangre oculta en heces con otro tipo de examen? Sí. Prueba de Guayaco se llama. Guayaco. ¿Qué yo hago? La madre viene con el pañal y dice, doctor, ¿sabe qué? Mire, mi hijo está con diarrea. Perfecto, si queremos ver si hay sangre o no hay sangre, por más que no sea visible, agarramos un poco de agua oxigenada y rociamos en las heces fecales. Si comienza a burbujear, prueba de Guayaco positivo, hay sangre en esa heces fecal. Yo coloco el agua oxigenada en esas heces fecales y no hay burbujeo, quiere decir que no hay sangre y bueno, pues prueba de Guayaco negativa. ¿Bien? ¿Qué más puedo solicitar? Reacción de Vidal. Pregunta, ¿alguna vez ustedes solicitaron reacción de Vidal? ¿Sí? Unos no, otros sí. Bien. La reacción de Vidal, doctor, es como que la medicina actual está dejando en el pasado esta reacción de Vidal. ¿Por qué? La reacción de Vidal solamente me identifica las inmunoglobulinas para la bacteria de la salmonela. Ni siquiera me identifica la bacteria de la salmonela, solamente la defensa del paciente frente a esta bacteria. Entonces es mejor muchas veces hacer un copro parasitológico, un moco fecal, un cultivo de esos fecales, y ahí yo ya puedo encontrar directamente a la bacteria. ¿Bien? La reacción de Vidal por eso lo dejamos al pasado. ¿Por qué lo coloqué ahí? Puede ser que en algún examen o algún jurado te pregunten sobre este tipo de microorganismo, o perdón, de este tipo de laboratorio, y tal vez quiera escuchar este laboratorio. En la práctica, lo descartamos. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Bien. Estos exámenes que yo les dije, doctores, vamos a hacer en pacientes que estén con diarrea, pero que estén estables. Paciente que viene a consulta externa con diarrea y está aparentemente bien. Pero si el paciente tiene clínica de una deshidratación, más aún una deshidratación grave, este paciente tal vez necesita ser internado. Entonces, si es internado, aparte de solicitar todos estos exámenes, yo puedo solicitar estos otros más de acá. ¿Por qué? Urea creatinina. Si mi paciente está teniendo deshidratación, ¿será que tiene problemas renales? Puede tener problemas renales, ¿sí o no? Y si hay problemas renales, ¿qué es lo que puede existir? Insuficiencia renal aguda por la deshidratación. Entonces ahí es donde yo voy a identificar esa insuficiencia renal. Segundo, ionograma. Si mi paciente está perdiendo electrolitos en esa diarrea, lógicamente, ¿qué es lo que va a existir? Pérdida de los electrolitos, yo tengo que identificar para poder hacer una reposición. ¿Bien? Muchas veces los pacientes pediátricos, igual cuando tienen diarrea, también pueden tener vómitos. En cuanto a nosotros también nos hace algo mal una comida, también tenemos vómitos, ¿sí o no? Y si tenemos vómitos, ¿será que podemos comer constantemente? ¿Qué hacemos nosotros? No, que pase, señor, que lo voy a vomitar mi comida. Muchas veces el niño también no quiere comer porque le está doliendo la región abdominal. Por eso mismo muchas veces los pacientes pediátricos también entran en una hipoglicemia y por eso solicitamos la glicemia en el paciente. Por último, doctores, gasometría. Recordemos que un paciente que está teniendo diarrea está expulsando bastante cantidad de líquido. Y si está perdiendo bastante cantidad de líquido, doctores, va a perder agua. Y si pierde agua, al mismo tiempo va a haber una dificultad para crear bicarbonato en el cuerpo. Y si hay menos cantidad de bicarbonato, el cuerpo se acidifica y el paciente puede tener una acidosis metabólica. Mayormente los pacientes deshidratados
tienen acidosis metabólica. Y eso es lo que tengo que observar con la gasometría para poder equilibrarlo. ¿Entendieron, doctores? ¿Sí? Bien. La pregunta es, ¿será que una diarrea es buena o es mala? ¿Qué me dice? ¿Es buena? ¿Es mala? Buena depende del punto de vista. ¿Sí? Vamos a entender la fisiopatología entonces de la diarrea. ¿Qué es lo que existe en una diarrea? Vamos a borrar. Y vamos a identificar. Ok, doctores, voy a dibujar aquí como si fuera el intestino. Muy bien. Y en el intestino, recordemos que tenemos las microvellosidades, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo funciona el intestino? Su función del intestino es de que todo lo que nosotros comemos pase por esta región y las microvellosidades comiencen a absorber. Entonces las microvellosidades absorben agua, nutrientes, vitaminas, todos los elementos que fueron desechos, todo lo absorbe, todo lo bueno y todo lo malo, lógicamente, que lo va a expulsar. La cosa es, doctores, que en muchas ocasiones algún microorganismo, como le estaba hablando, puede ingresar al sistema digestivo. Y si ingresa al sistema digestivo este microorganismo, muchas ocasiones el cuerpo en método de defensa dice, ok, ya no absorbamos para que este elemento, microorganismo, salga del sistema digestivo y una vez que se va, volvemos a absorber. ¿Entendieron? Es un mecanismo de defensa. Entonces, la diarrea es un mecanismo de defensa del paciente. El problema, doctores, es que en muchas ocasiones, cuando estas microvellosidades paran de absorber, este microorganismo se queda entre las microvellosidades y continúa haciendo la proliferación. Recordemos que en el intestino llega a absorber casi un 70% de agua de todo lo que consumimos. Entonces, ese agua que ya no está absorbiendo, doctores, va a ser expulsado y por eso las heces fecales son líquidas. ¿Muy bien? ¿Qué es lo que más puede ocurrir? Muchas veces, como les dije, los microorganismos llegan hacia las microvellosidades y se agarran de las microvellosidades. Entonces, el cuerpo en otro mecanismo de defensa va a intentar hacer un desprendimiento, una descamación de la parte del sistema digestivo, donde ahí se van a perder las microvellosidades parcialmente y se puede descamar toda la parte interna del intestino. Cuando se va descamando parte del intestino, doctores, puede llegar hasta vasos sanguíneos muchas veces esa descamación, rompiendo los vasos sanguíneos, y aquí es donde sale sangre. Y si sale sangre, doctores, ¿qué se convierte? En disentería. Lo que ocurre con la Shigella es que rápidamente me hace una descamación y me destroza los vasos sanguíneos y por eso sangra bastante el paciente. Bien, en las heces fecales. Entonces, la diarrea, ¿será que es buena o es mala? Es buena porque está haciendo un mecanismo de defensa. Es mala, ¿por qué? Porque ya no va a haber absorción de agua y me va a llevar una deshidratación del paciente. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Bien, entendiendo esta fisiopatología, vamos a poder entender ahora el tratamiento de nuestro paciente. El tratamiento, si suponemos que es una bacteria la que me está causando, vamos a tener que colocarle antibacterianos. Los antibacterianos, doctores, nos dicen cotrimoxazol, que podemos dar al paciente, o podemos dar acitromicina. Bien, la literatura nos dice estos dos tipos de fármacos. Para pacientes adultos, cuando tienen diarreas, podemos utilizar ciprofloxacina. Para el paciente pediátrico, nunca ciprofloxacina. Está prohibido ciprofloxacina. Vamos a utilizar estos medicamentos, lo que va a ocurrir es de que el antibacteriano va a matar a la bacteria. Pero al mismo tiempo recordemos que en nuestro intestino tenemos bacterias buenas que nos ayudan a la degradación de los alimentos, nuestra flora saprófica. Cuando introducimos un antibacteriano, ¿será que este antibacteriano de una bacteria buena y dice, hey, no te voy a matar a vos? No, igual la va a eliminar, ¿sí o no? Entonces, por eso mismo utilizamos otro medicamento que aquí en Bolivia lo llamamos el florestol. El florestol, doctores, es para reponer esta flora saprófita que se murió por los antibióticos que colocamos. Bien, ¿qué más tenemos que hacer en el paciente que está teniendo entonces una diarrea? Tengo que hacer una rehidratación. Bien,
La hidratación constante, que en un instante más vamos a ver cómo vamos a hacer esa rehidratación. ¿Qué más tengo que adicionar como medicamento? Zinc. Zinc vamos a utilizar en pacientes menos de 6 meses, 10 miligramos día. Y si es un paciente más de 6 meses, 20 miligramos día durante el tiempo de 10 días. 10 días consecutivos este zinc. ¿Para qué va a servir el zinc? El zinc es un medicamento, bueno, es una vitamina, que va a ayudar, doctores, a que se regenere nuevamente el tejido del intestino y vuelvan a crear esas microvellosidades. ¿Bien? Entonces va a estimular nuevamente la reparación del sistema digestivo. Por último, ¿qué más tenemos que hacer? Si el paciente está en el ionograma alterado los electrolitos, vamos a tener que reponer esos electrolíticos en sí. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Tratamiento entonces nuevamente. Antibióticos, caso sea bacteriano. Reponer la flora intestinal con Florestol. Rehidratar, zinc y reponer al paciente. ¿Bien? Dentro de esa rehidratación del paciente, AYEPI nos dice que tenemos 3 tipos de rehidratación para los pacientes. Tenemos los famosos planes. Tenemos el plan A, el plan B y el plan C. Vamos a identificar entonces cada uno de estos planes y vamos a dibujarlo. Déjenme borrar esto. Ok, vamos. Bien. Si yo tengo un paciente que está con diarrea, no está teniendo una deshidratación grave, pero sí hay una pérdida de los líquidos. Yo tengo que volver a introducir el líquido, ¿sí o no? Así que nosotros decimos, según la YEPI, que vamos a dar un plan A. El plan A, doctores, va a ser la hidratación del paciente vía oral. Y este tipo de hidratación va a ser de forma ambulatorial, entonces vamos a hacerlo en casa. Esto de acá. ¿Cómo yo voy a hidratar al paciente? Voy a agarrar un sachet de sal de rehidratación oral, bien, y voy a unirlo gracias a 1 litro de agua hervida. ¿Listo, doctores? Agarro el sachet, lo coloco en 1 litro de agua. Ok. Este litro de agua, doctores, va a durar 24 horas. Durante las 24 horas yo le tengo que dar al niño a tolerancia este líquido. ¿Qué quiere decir a tolerancia? Cada vez que el niño va al baño, doctores, yo agarro un vaso de agua y tome lo que pueda. ¿Quiere más? Hay un poco más. Siga tomando. ¿Listo, chicos? ¿Sí? La cosa es que muchas veces esta sal de hidratación los pacientes no tienen acceso o tal vez en el centro de salud no hay. Así que nosotros podemos crear este líquido de hidratación, esta sal de hidratación oral. De esa forma, nosotros vamos a rehidratar con la siguiente forma. 1 litro de agua hervida de la misma manera, vamos a colocar 8 cucharillas de azúcar, bien, y 2 cucharillas de sal. Y con eso, doctores, nosotros mezclamos en este litro de agua y una vez que esté mezclado voy a adicionar medio limón. ¿Bien? ¿En eso qué le estamos dando? Glucosa, le estamos dando sodio que tiene la sal, le estoy dando el agua al paciente y al mismo tiempo ese limón lo que va a hacer es acidificar levemente el agua para que ningún tipo de mosquito o algo ingrese, como por ejemplo el dengue. O al mismo tiempo, doctores, para que ese líquido ácido ingrese en parte del sistema digestivo y disminuya la producción de bacterias. Recordemos que la gran mayoría de las bacterias se reproduce en lugares alcalinos, no tanto en lugares ácidos. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Con eso entonces ya podemos llegar a mejorar. Nuevamente, esto a tolerancia. Si el paciente pediátrico está todavía teniendo lactancia, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Doy agua y doy la leche materna. Si el niño, doctores, es menos de 6 meses, yo puedo dar directamente la leche materna. Y si no es suficiente, puedo adicionar también este tipo de líquido. Sería una complementaria a la lactancia materna. ¿Entendieron, chicos? ¿Sí? Nuevamente, tolerancia. Pero bien, yo puedo tener el paciente, doctores, que continúa con deshidratación, llega a la consulta y así que voy a pasar a un plan B.
El plan B, doctores, es un tratamiento que yo voy a hacer en el hospital. Pero yo no lo voy a internar al paciente. Yo lo voy a mantener, ¿dónde? En observación. ¿Bien? Cuando yo lo voy a mantener en observación, doctores, yo voy a dar de la misma manera, vía oral, el mismo tipo de líquido o el mismo tipo de sal de hidratación. Pero esto, doctores, va a ser bajo nuestra tutela, bajo nuestra supervisación, tanto del médico como también de la enfermera. Pero ¿cuánto le vamos a dar? Ahora ya no es a tolerancia. Ahora le vamos a dar 100 ml por kilogramo peso. Bien. Durante 4 horas. Bien. Pasa estas 4 horas que le estoy dando estos 100 ml y vuelvo a balear al paciente. Si el paciente tiene algún tipo de clínica de deshidratación, ok, continúo y adiciono 2 horas más, teniendo casi 6 horas. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Nuevamente, 4 horas, le doy 100 ml kilogramo peso. Si hay signo de deshidratación, adiciono 2 horas más. Si no hay signo de deshidratación, doctores, ¿qué es lo que hago? Tomando a casa con un plan A. Pero si mi paciente mismo las 6 horas continúa con este signo de deshidratación, doctores, nos vamos a ir durante el plan C. Y el plan C nos dice lo siguiente. Vamos a hacer una reposición de líquidos en el paciente, pero ahora ya no de forma de vía oral, sino de forma endovenosa. ¿Y qué tipo de solución le voy a colocar? ¿Qué tipo de líquido le voy a colocar? De preferencia, solución Ringer normal, solución Ringer lactato. ¿Bien? Cualquiera de estas dos. Doctor, no tengo, solamente tengo fisiológico. Ok, si no hay ninguna, puedes darle fisiológico. Pero de preferencia siempre denle electrolitos, porque recuerda que tu niño se está perdiendo los electrolitos. ¿Bien? ¿Qué más yo tengo que hacer con este tipo de paciente? Esta cantidad de líquido del paciente que le voy a dar de forma endovenosa va a ser de 100 ml kilogramo peso, pero yo la voy a dividir en 3 horas. Yo tengo la primera hora, la segunda hora y la tercera hora. La primera hora, doctores, le vamos a dar la mitad de esto. 50 ml kilogramo peso. La segunda hora voy a dar la mitad de esto, 25 ml kilogramo peso. Y la tercera hora, los otros 25 que falta, 25 ml kilogramo peso, teniendo esos 100 ml que tenía que reponer en el paciente. ¿Entendieron, doctores? ¿Sí? Esto es lo que hacemos en los pacientes constantemente. Existió una pequeña variación y una pequeña actualización, doctores. Para los exámenes de grado que ustedes van a tener, doctores, esta es la que van a buscar. Para la vida, para la práctica, de aquí en adelante, doctores, vamos a utilizar la actualización. La actualización dice lo siguiente. Menor de 1 año, el plan C, ya no lo vamos a hacer en 3 horas. Lo vamos a hacer en 6 horas. La primera hora le voy a pasar 30 ml kilogramo peso. Y las próximas 5 horas le voy a pasar 70 ml kilogramos peso. Bien, completando 6 horas. Y el plan para un paciente que sea más de 1 año, lo que vamos a hacer va a ser en la mitad del tiempo. Plan C, 30 ml, igual contamos los 30 ml, pero vamos a hacerlo ahora en media hora. Y el restante de los 70 ml voy a utilizarlo en ¿cuánto tiempo? En 2 horas y media. Bien, para el examen de grado que ustedes tienen, de preferencia, este de acá. No lo mencionen eso. Para la práctica, doctores, van a utilizarlo, porque recién se actualizó esto. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Doutor, poderia explicar outra vez? Menor 1 año, mayor 1 año. ¿Bien? Doutor, poderia explicar outra vez o plano C, por favor? Bien. El plan C para el examen. Endovenoso, muy bien, que vamos a utilizar solución Ringer normal o solución Ringer lactato. Y lo que vamos a utilizar en el paciente va a ser introducir 100 ml, kilogramo peso. Pero estos 100 ml lo vamos a dar ¿en cuánto tiempo? En 3 horas, para el examen. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer la división? 50 ml la primera hora,
25 ml la segunda hora y 25 ml la tercera hora. Kilogramo peso, por si acaso. ¿Bien? Entonces, si sumamos 50 más 25 más 25, ¿cuánto tenemos? Los 100 que teníamos que reponer en el paciente. ¿Entendieron, doctores? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. ¿Ninguna? Recordemos, podemos tener paciente que tenga vómitos. Y si tiene vómitos, de preferencia utilizamos otro medicamento que va a ser la Ondansetron. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Ondansetron, de preferencia. Nuevamente, chicos, dudas, preguntas que tengan. Doctor. El zinc lo vamos a utilizar durante 10 días. ¿Bien? 10 miligramos menos de un... El zinc para regenerar nuevamente las microvelocidades. ¿Bien? ¿Online? Nuevamente. Doutor, uma consulta. Na hora que estava falando do antibiótico, falou que não poderia usar o ciprofloxacino, não? E Sí. se lo cortou, ¿poderia me explicar novamente? Bien. La ciprofloxacina la utilizamos mayormente en pacientes pediátricos y en pacientes atletas, porque mayormente esto me puede degradar o los tendones o los cartílagos. Entonces, como el niño está en etapa de crecimiento, muchas veces puede dar alteración. Entonces, ciprofloxacina en paciente pediátrico no lo damos. ¿Listo, chicos? ¿Sí? A no ser que Gracias, sea pues un riesgo-beneficio, ¿no? Casos muy graves. ¿Listo? Doctor, Perfecto. Hola, doctor. disculpe, del plan B es de pasar 100 ml en... Aún hay signo de deshidratación, puedes aumentar 2 horas más. ¿Bien? En este tipo de pacientes, doctores, ¿se acuerdan cómo era la clasificación de IEPI? EDA sin deshidratación, EDA con deshidratación y EDA con deshidratación grave, ¿no? Vamos a dejarlo a un lado de disentería. Nos vamos a quedar con estas tres. Muchas veces yo puedo llegar a pasar directamente alguna de estas. Cuando mi paciente tenga EDA sin deshidratación y está con diarrea, puedo darle un plan A directamente. Yo tengo un paciente que está con EDA con deshidratación, me puedo ir al plan B directamente. Tengo un paciente que está con una EDA con deshidratación grave, me puedo saltar directamente al plan C. ¿Ok, chicos? De esa manera nosotros rehidratamos. Una vez que su paciente esté rehidratado, ahora lo vamos a mantener con la fórmula de Holiday-Segar. El otro día hablamos fórmula de Holiday-Segar, ¿sí o no? Sí, era la reposición hídrica basal, lo que el paciente necesita durante 24 horas. Esto es para rehidratar, para volver a lo normal. Ya después estabilizamos al paciente con fórmula de Holiday-Segar. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Bien. Doctor. Entonces, este fue nuestro primer tema, que fue EDA. Vamos a pasar al segundo tema. ¿Una duda, alguna pregunta mientras tanto? Si el paciente ya llega con una desintería, ¿se cambia algo en él? ¿Sí? ¿O se va a dar la hidratación, el plan de antibacteria y algo más? Ya. ¿Qué más? Si yo tengo un paciente que tiene una disentería, lo que yo tengo que hacer, nuevamente, antibióticos al paciente, igual hidratarlo, igual colocar, solamente que la disentería, recordemos que es por una bacteria propiamente dicha, la Shigella. Bien, lo único que cambia es la Shigella, pero continúa teniendo el mismo tratamiento de rehidratación, de colocación de zinc, de verificación de electrolitos y los mismos exámenes. ¿Listo, doctor? Listo, doctor, gracias. Bien. Doctor, una pregunta. Usted dijo que debía decir esto que está en cuadro en la pizarra de C, pero ¿puedo decir lo que estaba en la diapositiva también o no? ¿Es lo mismo? Por ejemplo, en tratamiento del plan C, ¿puedo decir eso que está en la diapositiva o es mejor decir eso otro? Pero para si el examen, está en la diapositiva, ¿está este bien de o no? acá, para el examen lo que hablamos, muy bien, para el examen, plan C, 50 ml la primera hora, 25 la segunda hora, 25 la tercera hora. Bien, para la práctica, yo creo que de aquí a unos 5 o 6 meses va a actualizarse, ¿no? Entonces, los que ya están haciendo este tema para hacer el examen de aquí a unos 5 o 6 meses, tal vez ya comiencen a cobrar el examen de grado esta. ¿Entendieron, doctores?
¿Sí? Es una actualización reciente. Por eso mismo, para ahora, nos mantenemos con estas de acá. ¿Listo, doctora? Sí, gracias. Ok. Bien. Vamos a pasar al segundo tema. Y el segundo tema, doctores, ahora va a ser parásitos. Bien. Vamos a intentar resumir, doctores, un semestre de parasitología en una pequeña clase. Bien. Y cuando hablamos de los parásitos, doctores, vamos a recordar que estos parásitos es un gran reino animal. Es un gran reino animal, doctores, que podemos dividirlo en unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares, que son solamente una sola célula, lo vamos a llamar de protozoarios. Y cuando son muchas células, o sea, pluricelulares que forman otro tipo de microorganismo, lo vamos a llamar de helmintos. ¿Bien? Los parásitos unicelulares pueden ser también otra subclasificación. Por ejemplo, tenemos los hilados, el parmelato. ¿Bien? Tenemos otra como, por ejemplo, los flagelados, tripanosomas. ¿Se acuerdan de tripanosoma? ¿Les hace familiar? ¿Qué parásito era ese? ¿De qué patología? De Chagas, ¿sí o no? Trypanosoma cruzi. Entonces, el Chagas, doctor, es una sola célula, por si acaso. ¿Bien? Tenemos también los rizópodos, las famosas amebas, Xiures, entre otras. ¿Muy bien? Alambia, por ejemplo. Los esporozodos, doctores, son los plasmodium. ¿Se les hace familiar ese nombre, plasmodium? ¿Sí? Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, eso no, de la malaria. Entonces, igual estos tipos de parásitos son unicelulares. Bien, vamos a hablar entonces de los parásitos más comunes que vamos a observar en el examen de grado y en nuestra vida. Primer parásito, la famosa patología de la sarna o la escabiosis, producida por el parásito Sarcoptes scabiei. Muy bien. Este tipo de parásito, doctor, es un parásito, que aquí lo pueden observar, gordito con sus patitas, doctor, en su cabecita. Este tipo de parásito, doctor, es un parásito que ingresa a nuestra piel, específicamente a la región de la dermis, deposita sus huevos y se sale de donde depositó sus huevos y busca otro lugar para depositar más huevos. Bien. Este tipo de parásito, entonces, al momento que deposita sus huevos, una vez que carva la piel, los huevos comienzan a explotar y comienza a haber una invasión parasitaria en ese lugar. Por eso mismo, doctores, comienza una inflamación del tejido. Hay urticaria, comienza una lesión, comienza plurito, comienza el paciente, doctores, a doler muchas veces la parte de la piel y ocurre hasta una descamación de la piel. Muy bien, como esa sarna. En este tipo de sarna, doctores, vamos a recordar que el tratamiento puede ser de dos formas: sistémico, en forma de comprimidos, o de forma tópica. De preferencia siempre demos los dos al paciente. De forma sistémica, doctores, utilizamos ivermectina. Bien. De forma tópica, benzoato de bencilo, o más conocido de forma comercial, el famoso Sarnol. Bien. En el examen de grado, mayormente los jurados ingresan con el termo o con el caso clínico de la siguiente manera. Tienes un paciente que tiene una lesión en la piel, eritematizada, causa mucho plurito, y acuérdense esta otra parte. El paciente refiere que viene del campo o que tiene ganado o que estaba con animales. ¿Bien? Escuchan esa parte que está viniendo del ganado, que trabaja con animales, que tal vez es veterinario y está teniendo este tipo de lesión, sospecha inmediatamente escabiosis, sarna. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Para identificación podemos hacer un cultivo de la secreción y encontramos inmediatamente en el microscopio a ese Sarcoptes scabiei. ¿Perfecto? Vamos a ver el segundo. Leishmaniosis. ¿Bien? La leishmaniosis también es un parásito, pero este es un parásito unicelular, no es ahora un parásito grandecito, es un parásito unicelular que está transmitido por el mosquito. Pacientes que van a la región de pantano, pacientes que van a pescar, pacientes que van a la región de esos lugares, puede ser que estos mosquitos les piquen y les pasen el parásito. Lo interesante de este parásito de la leishmaniosis, doctores, es que te va a provocar úlceras en la parte de la piel y poco a poco se va a caer este pedazado del tejido de la piel. Entonces, doctores, este tipo de pacientes pueden tener enfermedades oportunistas o infecciones adyacentes a este tipo de lesión. Así que nuestro tratamiento, doctores, de preferencia con anfotericina B. Bien, tenemos otro medicamento, miltefosina, pero no es tan conocido en sí. Más común es anfotericina B.
Esa ptericina B, doctores, rápidamente va a secar este tipo de lesión, doctores, y el parásito se muere. Bien, nuevamente, parásito unicelular. ¿Mm? El famoso polvín que lo llaman, ¿no? El mosquito bien menudito, ¿existe? Sí, lo llaman polvín porque parece un polvo, ¿no? Bien pequeñito. Que es gordito con sus alitas así medio redonditas. ¿Alguna vez vieron? Sí, esa. Tenemos otro. Pediculus humanus, muy bien, más conocido como los piojos. Los piojos también hacen parte de la región de los parásitos. Bien, piojos como también ácaros. Estos, doctores, podemos encontrar cuando el paciente está trabajando igual con animales, como por ejemplo perros, ¿sí o no? ¿Sí? En el examen de grado mayormente te hacen ese énfasis. El paciente tiene un perro en casa y le comienza a escocer el tejido, le comienza a escocer la piel, ¿bien? Este tipo de piojos también puede estar en la región del cuero cabelludo. Mayormente se ingresa en ese lugar, doctores, porque es donde se oculta. Lo que podemos hacer con este tipo de paciente es shampoo, específicamente eliminador de piojos, o en muchas ocasiones cuando es hombre, ¿qué hacemos? Le sacamos el cabello, ¿verdad? Nosotros tenemos un paciente con, perdón, un perrito con piojo, también tenemos que vacunarlo y bañarlo con shampoo antipiojos. Estos tipos de piojos, doctores, están conocidos también como los famosos ácaros, ¿ok? En el examen de grado también te pueden colocar otro tipo de caso clínico donde viene un paciente que estuvo en un hotel, durmió en un hotel, o es un paciente viajero y duerme en hoteles o en camas distintas, y ahí el paciente se contagia. Bien, muchas ocasiones, doctores, nosotros, por ejemplo, vamos a un hotel, nunca conocemos, no conocemos esa procedencia de ese hotel, nos echamos, ¿qué tal si no lavaron la cama? ¿Qué tal si no hicieron el cambio de sábanas? Ahí puede ingresarnos estos tipos de piojos. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Vamos a ver ahora el próximo. Larva migrans. ¿Conocen este? Sí, ¿no? A ver, los brasileños conocen este de acá. En realidad, doctores, los brasileños tienen que estar bastante orgullosos de este larva migrans. ¿Por qué? Porque es un parásito de Brasil. Se llama Ancylostoma brasilense. Bien, en la región de Brasil es donde existe mayor cantidad de este tipo de parásitos. Específicamente se quedan en la región de las playas, o sea, donde hay arena o donde hay pasto. Entonces la persona, doctores, camina con los pies descalzos y al momento de caminar puede pisar este tipo de parásito y el parásito rápidamente penetra la parte del tejido. Cuando penetra rápidamente el tejido, doctores, de la piel, el parásito comienza a hacer un camino, un trayectorio, ¿bien? ¿Y por qué está haciendo este tipo de camino? Porque el parásito está buscando sangre, está buscando torrente sanguíneo. Una vez que ingresa torrente sanguíneo, doctor, este tipo de parásito puede ir a cualquier parte del cuerpo. Puede ir al ojo, puede ir al pulmón, puede ir al intestino, puede ir a la región del riñón, a cualquier parte del cuerpo. Y ahí es donde se va a proliferar este parásito. Bien, si nosotros tenemos este tipo de lesión, sospechamos del parásito. ¿Pero ¿será que el parásito está acá? No. Entonces de nada me sirve dar una cremita o algo. No. El tratamiento tiene que ser siempre sistémico. Ahorita vamos a ver qué tipo de tratamiento le vamos a hacer a este parásito. Bien, vamos a ver otro. Tenemos dos parásitos que me pueden producir anemia. Tenemos Necator americanus y tenemos Ancylostoma duodenae. El Necator americanus y el Ancylostoma duodenae son parásitos, doctores, que si se dan cuenta tienen dientes, ¿no? Este tiene colmillos y este tiene dos dientes acá, un diente y otro diente. Estos tipos de parásitos, doctores, entonces cuando ingresan a la región del intestino, mastican el intestino, doctores, y comienzan a succionar bastante cantidad de sangre. Bien, por eso nos da anemia en este tipo de pacientes. La cosa, doctores, es de que estos tipos de parásitos, como se alimentan de sangre, rápidamente puede también llegar a una desnutrición del paciente, caso sea pediátrico. ¿Listo, chicos? Sí. Necator americanos, mayormente encontramos en Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Mucha cantidad. En la región de Sudamérica no hay tanto. En la región de Sudamérica encontramos más este de acá, Ancylostoma duodenae. Bien. Vamos a ver otro parásito. Taenia solium. Cuando hablamos de la Taenia solium, doctores, este tipo de tenia es interesante porque es un parásito asexuado. Los otros parásitos que estábamos viendo, estos de acá, tienen macho y hembra, todos, pero menos este Taenia solium. El Taenia solium, doctores, es un parásito entonces asexuado,
se reproduce él solito. ¿Y cómo se va a reproducir él solito? Vamos a ver. Así hay que entender un poquito la anatomía. La anatomía de este parásito, doctores, tiene la región de la cabeza, muy bien, que parece que tuviera sus ojos, ¿verdad? Aparte de eso, doctores, va a tener su pequeño cabellito que van a ser ganchos, que se va a sujetar a la región del sistema digestivo. Y comienza a tener un cuello y el cuerpo. Y el cuerpo, si se dan cuenta, son como anillos, ¿sí o no? ¿Sí? En la parte de la cola, doctores, el último anillo se va a convertir en una forma de cabeza y una vez que está realizado, se suelta ese anillo y ahí se formó un nuevo parásito. ¿Bien? Entonces, cada anillo que ustedes ven acá va a ser un nuevo parásito. Lo interesante, doctor, es que este tipo de parásito es el parásito más largo que se encontró hasta ahora en el planeta Tierra. Puede llegar a medir entre 5 y 6 metros en el paciente. Imagínense tan largo el parásito. ¿Bien, chicos? ¿Sí? Y es asexual, es uno solo. Pero se llama Taenia solium, de solo. O también tenemos el Taenia saginata, que es también solito. ¿Listo, chicos? Vamos a ver. Próximo parásito. Este yo creo que ya lo conocieron, ¿no? O lo vieron tal vez internado. Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides, doctor, es uno de los parásitos más comunes que nosotros vamos a ver en nuestra sociedad. Este tipo de parásito, doctores, lo interesante es que la hembra es más grande que el macho. El macho es bastante finito, la hembra es bastante gruesita. Bien, este tipo de parásitos, doctores, existen en grandes cantidades. Ya no es como el anterior que viera solito, no. Este es mucha cantidad. Y esa tanta cantidad de parásitos que existe, doctores, en la región del intestino de preferencia, puede ser que nos provoque una obstrucción intestinal. Cuando provoca obstrucción intestinal hay que entrar a quirófano, hacer una cirugía y sacar todos esos parásitos del intestino. ¿Bien? En muchas ocasiones, doctores, cuando vamos a tener este tipo de parásitos, este parásito hay tanta cantidad que puede salir en algunas ocasiones por la boca o por la nariz, como en este dibujo que ustedes ven acá, o puede salir al momento de defecar. Entonces los padres muchas veces agarran el parásito, te traen a la emergencia y dicen, doctor, le salió este gusano a mi hijo, ¿no? Ascaris lumbricoides. Bien, la cosa, doctores, de este tipo de parásitos es que la forma de matarlos va a ser distinta a todos los otros tipos de parásitos. Para matar este parásito, doctores, utilizamos palmoato de pirantel. El palmoato de pirantel, doctores, va a matar al parásito de una forma flácida. ¿Y por qué necesitamos que muera de forma flácida? En el momento de defecar, doctores, este parásito va a salir. Si matamos con albendazol, mebendazol, que es lo más común que vamos a utilizar en los pacientes, este parásito va a morir de forma dura y mucho más rápido me puede provocar obstrucción intestinal. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Entonces son nuestra forma de parásito. Vamos a ver otro. Estos ya son más pequeñitos. Este es el parásito más pequeñito que existe de la forma de larvas. Va a ser el famoso Oxyurus. El Oxyurus, doctores, no se encuentra específicamente en el intestino o en colon. Se encuentra en la última etapa, en el recto o en el ano. ¿Muy bien? Este tipo de Oxyurus, doctores, lo que más nos va a provocar va a ser prurito. Si ustedes ven a un niño, doctores, que la mano siempre está en la colita, siempre se está rascando, doctores, sospechen de que el paciente tiene Oxyurus. Bien, método diagnóstico de esto es interesante porque vamos a hacer una cinta masking, doctores. Vamos a pasar por la región perianal, bien, y eso colocamos al microscopio. Cuando colocamos al microscopio, doctores, rápidamente encontramos a estos Oxyurus. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Vamos a ver otro tipo de parásito unicelular, Giardia lamblia, doctores. Este Giardia lamblia a mí me gusta porque su formato es bien bonito, ¿sí o no? Parece que tuviera sus dos ojitos acá, ¿verdad? Y en mi imaginación yo le hice esto. Le coloqué una boquita. ¿Listo? ¿Sí? Puede ser bien bonito. No sé, a mí me gusta. ¿Ok? Este tipo de Giardia lamblia, doctores, es un parásito que nosotros lo podemos matar rápidamente. Al bendazol, ahorita vamos al tratamiento. Pero este tipo de parásitos, doctores, también se encuentra en la última región, tanto el intestino grueso como el recto y el ano. Lo interesante de este tipo de parásitos es que nos va a provocar diarreas, pero al mismo tiempo pujo y tenesmo. ¿Muy bien? Pujo y tenesmo. Y vamos a tener la prima de la Giardia lamblia. Igual la clínica va a ser la misma, solamente que esta se va a llamar entaboema histolítica. Igual me puede provocar diarrea, pujo y tenesmo este tipo de parásito. ¿Entendieron, chicos?
¿Sí? Hasta acá, todos los parásitos que nosotros vimos, doctores, Ascaris, Taenia solium, Giardia lambien, tapeworm histolítica y entre las otras, vamos a matarlos, doctores, con un medicamento que aquí en Bolivia lo vamos a llamar de albendazol. ¿Bien? Albendazol. Podemos dar dos formas de medicamento. Albendazol, 400 miligramos un día. Muy bien, 400 miligramos un día. Y repetimos la dosis en 15 días. ¿Bien? O podemos dar otra forma de dosis de ataque. 200 miligramos por 3 días seguidos. O sea, 200, 200, 200. ¿Bien? Y en 15 días volvemos a repetir una sola toma de 200. ¿Entendieron, doctores? Dos formas. Un día de 400 miligramos y a los 15 días 200 miligramos. ¿Listo? 400 miligramos un día y a los 15 días 200 miligramos. O puedo hacer 3 días seguidos de 200, 200, 200, 200. Bien, día 1, día 2, día 3. Y al día 15, otro de 200. Solamente uno. ¿Bien? ¿Por qué yo voy a hacer ese tipo de esquema? Doctores, el albendazol o el mebendazol va a llegar a matar parásitos. Pero recordemos que los parásitos lo mata en forma de parásito, en forma de larva. Entonces, pasados los 15 días, explotan los huevos nuevamente y por eso tenemos que dar esa dosis de refuerzo para matar a esos pequeños parásitos que explotaron, que son nuevitos. ¿Entendieron, doctores? ¿Sí? Vamos a ver otro tipo de antiparasitario. Tenemos este de acá, que muchos de ustedes lo deben conocer, nitazoxanida. ¿Bien? Bastante conocido en Brasil, aquí en Bolivia es muy poco conocido. Hay aquí en Bolivia, pero no es tan utilizado. ¿Y por qué? Porque el SUS, doctores, nos los dan muy poco. El SUS aquí en Bolivia nos da mucho más que el albendazol. ¿Bien? La nitazoxanida, doctores, es más conocido como Anita, como con nombre comercial. Lo viene de 500 miligramos y lo vamos a dar eso cada 12 horas por 3 tipos de medicamento. Vamos a volver a repetir a los 15 días. Igual, solamente mata parásitos, no los huevos. Hay que esperar que los huevos exploten. Interesante esta nitazoxanida, doctores, que es amplio espectro. Entonces me mata cualquier tipo de parásitos. Muy bueno. Bien. Para finalizar, doctores, vamos a hablar del ciclo de Loss y el síndrome de Lofer. Cuando hablamos del ciclo de Loss, doctores, vamos a recordar que es el ciclo del parásito. Cuando el parásito ingresa en el ser humano ya expulsa sus huevos, el huevo, doctores, del ser humano expulsa por las heces fecales, convierte en larva, crece mucho más y puede volver a ingresar al paciente, ¿no? Puede ingresar por la parte de la piel, como por ejemplo el encefalostoma, ¿no? Brasilense. Puede ser, por ejemplo, mano-boca, en los alimentos contaminados, lo metemos este tipo de parásitos, o muchas veces por contaminaciones. Dentro de este tipo de ciclo de Loss, entonces vamos a ir el ciclo del parásito. ¿Cómo va a girar el parásito? Y cuando hablamos del síndrome de Lofer, el síndrome de Lofer, doctores, va a ser neumonía parasitaria. Yo tengo un paciente, doctores, que está con tos más de 15 días. ¿Qué sospecho? Tuberculosis, ¿sí o no? Hago vaciloscopía negativa. Ah, ya fue, ¿no? ¿Sí o no? La vaciloscopía es negativa, tiene tos más de 15 días. Posiblemente puede ser que tenga un poco de fiebre el paciente, dolor en la parte torácica. Yo tengo que estar un hemograma, y en el hemograma muchas veces el eosinófilo va a estar elevado, no los segmentados ni los linfocitos. ¿Bien? Eosinófilos un poco elevados. Si yo sospecho, doctores, que los eosinófilos están elevados y hay tos continua, yo puedo pensar que el parásito se encuentra en la región pulmonar. ¿Bien? Hay 4 parásitos que me dan este síndrome de Lofer. Vamos a llamarlo parásitos de la NASA. No porque se fueron al espacio, sino ¿por qué? Porque es un mnemotécnico. Necator americanus, Ancylostoma duodenae o Ancylostoma brasilense, cualquiera de los ancylostomas, Strongyloides stercoralis o Ascaris lumbricoides. Cualquiera de estos parásitos, doctores, puede llegar a migrar a la parte pulmonar. ¿Se acuerdan del parásito que les mostré? Era Ascaris lumbricoides, ¿sí?
estaba saliendo por la nariz o por la boca. Muchas veces, doctores, está saliendo por la nariz o por la boca cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo. Y nuestro reflejo, ¿qué va a hacer? Deglutirlo nuevamente. ¿Bien? Pero en vez de deglutirlo, doctores, en vez de irse al esófago, se pasó hacia la región de la tráquea. Y por la tráquea bajó hacia la región de los bronquios, bronquiolos, y se quedó ahí el parásito. Entonces este parásito comienza a moverse, comienza a inflamar esa región del parénquima pulmonar, y es lo que me provoca tos continua en el paciente. ¿Listo, chicos? ¿Qué tenemos que hacer? Matar al parásito. Nitazoxanina, albendazol, mebendazol, ¿lo podemos matar? Sí. En muchas ocasiones el parásito se queda ahí, doctores. Entonces hacemos una broncoscopía y lo retiramos el parásito. Pero si no es mucho, doctores, el mismo cuerpo, doctores, va a comenzar a degradarlo. Los macrófagos van a fagocitar poco a poco ese parásito muerto. ¿Entendieron, doctores? ¿Sí? Y cuando tuviéramos el síndrome de Lofer y el ciclo de los. ¿Dudas, preguntas, doctores, sobre parásitos o sobre EDAs? Doctor. Uno o varios, no hay problema. Igual, si es uno, va a depositar sus huevos y poco a poco va a ser varios. ¿Listo? ¿No hay más? Doctor. ¿En este? Por eso, albendazol, mebendazol, nitazoxanina, puedes darlo. Palmoato de pirantel, puedes darlo. Pero la cosa es que el parásito se va a quedar ahí. Es muy difícil poder expulsar desde la región bronquial. Entonces hacemos la broncoscopía, lo agarramos el parásito y lo retiramos. Y si no podemos retirarlo, no pasa nada, porque nuestro cuerpo va a fagocitar. Nuestros macrófagos van a comenzar a degradarlo a medida que va pasando. ¿Bien? Mayormente escuchamos Doctor, ¿cuál es la crépitos o enfermedad que se roncos. dice mano-boca de los niños? Crépitos o roncos, mayormente. Pero, doctora, dice, doctor, ¿cuál es la enfermedad que se hizo La de los niños mano-boca? que se le dice la mano-boca. Ya, enfermedades mano-boca, cualquiera de estos parásitos pueden ser. ¿Ven? Cualquiera, no hay problema. Mayormente, doctores, los oxivirus es lo que van a producir más mano-boca, porque todo el tiempo se está rascando la colita y va llevando. Pero el parásito ya estaba entre el paciente. ¿Bien? Chicos, la forma es prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir este tipo de parásitos? Evitando comer en dudosa procedencia, ¿sí o no? En lugares de dudosa procedencia. Yo me voy por Barrio Lindo, veo ahí esos pescados que están fritos, doctores, ¿me voy a comer? No, ¿verdad? Porque sé que tal vez puede estar mal hecho. No, no es para hacer mala propaganda, pero no. Si yo estoy caminando por la calle, estoy saliendo a la discoteca, una friosita de la esquina, doctores, ¿qué tal? No sabemos cómo está hecho, ¿sí o no? ¿Sí? Pero por eso mayormente digamos, comamos en casa. Y en casa, ¿cómo lo vamos a hacer? Que vamos a prevenir 1 litro de agua, colocamos 2 o 3 gotitas, muy bien, de cloro, agua sanitaria que lo llaman los brasileños, ¿sí? Y con eso yo lavo todos los alimentos. No es suficiente como para intoxicarme, no, pero va a matar a todos los microorganismos. Yo puedo lavar con eso, enjuago, doctores, y con eso los parásitos murieron y puedo comer de forma tranquila. ¿Listo, chicos? Ahorita vamos a tomar contigo. ¿Sí? Bien. Ok, chicos, entonces con eso fue el fin de la clase.